Un saludo cordial. Vamos a hablar sobre el principio de ponderación en la materia de Derecho Procesal General del doctor Eduardo Arcuro. Cuando hablamos del principio de ponderación tenemos que tener claro que cuando las reglas, las normas infraconstitucionales tienen conflicto entre ambas, podemos aplicar antinomias. Pero cuando las normas o los principios que están en conflicto pertenecen a la propia Constitución, debemos aplicar ponderación. La aplicación de la ponderación debe excluir cualquier norma que sea infraconstitucional. Es decir, siempre debemos estar listos a hacer este principio con principios constitucionales, vale la redundancia. Tal como lo estipula el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, todos los derechos constitucionales tienen la misma jerarquía, pero podemos tener conflicto entre dos principios para aplicarlos en alguna persona. Y es ahí donde tenemos que considerar la ponderación. Atienza dice, en las razones del derecho, las teorías de la argumentación jurídica aborda la ponderación como un método de argumentación jurídico esencial para la resolución de conflictos. Atienza deja claro que hay que argumentar utilizando la ponderación para poder establecer una buena argumentación jurídica. Robert Alexis define la ponderación como un método de resolución de conflictos entre principios constitucionales, donde los principios son mandatos de optimización que deben ser satisfechos en la mayor medida posible, dadas las posibilidades fácticas y jurídicas. ¿Y cómo podemos hacer para darnos cuenta cuál principio está sobre otro cuando existe un conflicto? Pues podemos aplicar lo que dice Robert Alexis, el test de proporcionalidad, donde se mide la idoneidad, si el principio que tenemos por encima del otro debe ser adecuado, tiene que ser adecuado para alcanzar el objetivo deseado. La necesidad, que limite lo menos posible los derechos que se están intentando alcanzar. Y la proporcionalidad en estricto sentido. Una vez que tenemos analizado la idoneidad y la necesidad, buscar el equilibrio y ver cuál es el derecho que debe ser, que está por encima del otro en esta ponderación por medio de la proporcionalidad. ¿Cuáles son las características de la ponderación? No ofrece una respuesta única universal. Quiere decir que cada caso tiene un análisis diferente. En otras palabras, se trata de una jerarquía flexible que se va a adaptar según el caso en el que estemos. La ponderación de principios implica elegir qué principio debe prevalecer sobre el otro. Ley de ponderación. Evaluar cuál es el grado de no satisfacción o afectación de uno de los principios. Determinar la importancia de satisfacer el principio opuesto. Decidirse de la importancia de satisfacer el principio contrario justifica la afectación. Es decir, si podemos nosotros satisfacer uno, ¿se justifica que el otro no quede claro? Bueno, la Constitución de la República lo deja claro. Todos los principios son irrenunciables, pero existen garantías constitucionales de los pueblos indígenas, que también este artículo, el artículo 11.7, sugiere que los derechos fundamentales tienen una aplicación inmediata, lo que requiere que los jueces resuelvan conflictos usando ponderación. En conclusión, el principio de ponderación emerge como un instrumento esencial para resolver conflictos en el marco jurídico constitucional. La ponderación también resalta la importancia de la argumentación jurídica y el razonamiento frente al juez. Requiere una cuidadosa evaluación de todos los argumentos, lo cual contribuye al equilibrio y a la toma de decisión de los jueces. A través de la ponderación se busca alcanzar un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y el interés general, evitando extremos y privilegiando las soluciones que maximicen la aplicación de los derechos. Y eso es la importancia de este principio, el principio de ponderación. Muchas gracias.